Buen día, queridos hermanos. ¿Cómo se sienten? Qué bueno, con Cristo resucitado todo estamos muy bien. Les damos los buenos días a las personas que nos siguen a través de las redes. La Eucaristía de este día será presidida por el Superior Mayor Francisco Javier Mena. Las intenciones son las siguientes. Tenemos varios cumpleaños, así que pónganse la pila. Cumplen año hoy Mónica Vázquez Fernández, Yandri Fernández y Ariel Alejandro Rodríguez. 4 añitos de vida. Aplauso para ellos. Al Señor para que interceda por un joven que tuvo un accidente. En acción de gracias por un año más de vida de Mónica Vázquez Fernández. A Santa Bárbara por la salud de María Romano. Jesús sacramentado por la salud de una joven. A la Virgen de la Alta Gracia por favores recibido. Salud y conversión y liberación de la familia Peña Colón y por todas las familias. En acción de gracias por los 20 años de vida de la joven Yandri Fajardo, por la liberación de un joven. En acción de gracias al Espíritu Santo por la colaboración de algunos hermanos para con una hermana, por la salud de María Rosado y familia. A Jesús sacramentado por la salud de Iselsa Peña y Carlos Francisco Peña, por el éxito de una cirugía, por la salud y liberación de la familia Vargas Rosario, en acción de gracias al Señor por los 4 añitos de Ariel Alejandro Rodríguez Herrera, por el alma de José Antonio Ortega, Xavier Vázquez, María de Jesús Marte, Francisca Pérez, Roberto Ramírez, Pastor Santiago Grullón, María Jiménez, Jesús Leonardo, José Dolores Leonardo, por el alma de Juana Peña al cumplir 7 años, de Juan Peña al cumplir 7 años de fallecido, Antonia Gutiérrez, Marcelino Saldaña, Ignacio Peña, Altagracia Espinal, Alfredo Martínez, Josué Fernández, Teresita Fernández, Juana Sandoval, Casimiro Peña, Censa Peña, Valentina Peña, Simona Jiménez, José Luis Marte, Luis Vargas, Ismael Moronta al cumplir 1 año y 9 meses de fallecido, por el alma de Miguel Ángel Grullón, Lucrecia Paulino, Juan Lora, Francisca Fernández, María Leonardo, Francisca Fernández, Gabriel Fajardo, José Manuel Fajardo, Secundino Valdés al cumplir 8 meses de fallecida, Gabriel Fajardo, Mercedes Paulino, Carlos Enrique, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por el alma de Rosalba Lima, Juan Vázquez, Julián Fernández, José Manuel Fajardo, Ramón Fajardo, por todos los fallecidos de la familia Marte Tavares y Peña, por el alma de Alfredo Acosta, Santiago Grullón, Fidelia Grullón, Osiris Grullón, María Jiménez, José Marmolejo, Fernando Díaz, Teresa Díaz, Enelcida Abreu, Chichi Durán, Antonio Fernández al cumplir 1 año y 8 meses de fallecido, Willy Reyes, 2 meses de fallecido, Gregoria Valdés, Ángel María Ramírez, José Antonio Castaño al cumplir 15 años de fallecido y Trinidad Lugo. Continuamos de fiesta, hermanos, celebrando la Pascua de la Resurrección, el acontecimiento en el cual se fundamenta nuestra fe en Cristo. La liturgia de este tercer domingo de Pascua nos muestra el testimonio de los apóstoles sobre Jesús resucitado y una clara invitación al arrepentimiento y a la conversión permanente. Jesús sigue presentándose ante nosotros
a través de su palabra, de la Eucaristía y de los más pobres. Él sigue manifestándose a pesar de nuestras dudas. Llenemos nuestras vidas de la paz que nos da el resucitado, poniendo por obra el lema del mes: la paz les dejo, mi paz les doy. De pie recibiremos quien preside nuestra Eucaristía, el Padre Francisco Javier y sus acompañantes, cantando. Jesús resucitó, alaba lo que vive. Jesús resucitó, alaba lo que vive. Alábalo, alábalo, alaba lo que vive. Alábalo, alábalo, alaba lo que él vive. Jesús resucitó, alaba lo que él vive. Jesús resucitó, alaba lo que él vive. Alábalo, alábalo, alaba lo que él vive. Alábalo, alábalo, alaba lo que él vive. Jesús es el Cordero, alaba lo que él vive. Jesús es el Cordero, alaba lo que él vive. Alábalo, alábalo, alaba lo que vive. Alábalo, alábalo, alaba lo que vive. Oh, hay que nacer del agua. Oh, hay que nacer del Espíritu de Dios. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Hay que nacer del Señor. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Hay que nacer del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Cristo Jesús, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Sean bienvenidos, hermanos y hermanas, a esta celebración eucarística en este tercer domingo de Pascua. Damos la bienvenida también a estos niños que van a ser bautizados después de la Eucaristía, pero ya los acogemos en la comunidad cristiana como miembros de nuestra familia. Reconocemos con humildad nuestros pecados, invocamos con confianza la misericordia de Dios para poder celebrar con dignidad estos sagrados misterios. Tú que eres la víctima de propiciación por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres el único justo, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres el abogado nuestro ante el Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz al hombre. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz al hombre. Bendigamos, adoremos, alabemos al Señor, porque es digno
Que tu pueblo, Señor, exulte siempre al verse renovado y rejuvenecido en el Espíritu, y que la alegría de haber recobrado la adopción filial afiance su esperanza de resucitar gloriosamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura está tomada de los Hechos de los Apóstoles del 13, 15, 17 al 19. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Escuchemos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro dijo a la gente: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que ustedes entregaron y rechazaron ante Pilato, cuando había decidido soltarlo. Ustedes rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos y nosotros somos testigos. Sin embargo, hermanos, sé que lo hicieron por ignorancia, de la misma manera que sus autoridades. Pero Dios cumplió de esta manera lo que había dicho por los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse, para que se borren sus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro. Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro. Escúchame cuando te invoco, Dios, defensor mío. Tú que en el aprieto me diste anchura, ten piedad de mí y escucha mi oración. Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro. Hay muchos que dicen: ¿quién nos hará ver la dicha? Si la luz de tu rostro ha huido de nosotros, haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro. En paz
la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2, del 1 al 5, nos dice: Él es víctima de propiciación por nuestros pecados y por los de todo el mundo. Escuchemos. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, les escribo esto para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo, el justo. Él es víctima de propiciación de nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. En esto sabemos que lo conocemos, en que guardamos sus mandamientos. Quien dice, yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero quien guarda su palabra, ciertamente el amor de Dios ha llegado en él a su plenitud. En esto conocemos que estamos en él. Palabra de Dios. Lucas 24 del 35 al 48 nos dice: Así convenía que el Mesías padeciese y resucitase al tercer día de entre los muertos. De pie y con mucha atención escucharemos la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo contaban los discípulos lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando se presenta Jesús en medio de ellos y les dice: paz a ustedes. Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma. Él les dijo: ¿por qué se alarman? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Pálpenme y dense cuenta de que un fantasma no tiene carne y huesos, como ven que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen ahí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo: esto es lo que les decía mientras estaba con ustedes, que todo lo escrito en la ley de Moisés y los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse. Entonces les abrió el entendimiento para comprender la escritura y añadió: así estaba escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, estamos celebrando el tercer domingo de Pascua y en estos primeros domingos la liturgia de la palabra nos presenta algunas narraciones sobre las apariciones de Jesús. Es normal que después de la resurrección del Señor, entonces sucedan en la liturgia los relatos que nos hablan de las apariciones. Porque la fe en la resurrección del Señor no fue una realidad que se impuso evidentemente, sino que la fe en la resurrección fue un proceso que necesitó hacer la primera comunidad cristiana, sobre todo los discípulos y los apóstoles. Por eso, la resurrección del Señor, por ejemplo, en San Marcos, la prueba de la resurrección del Señor es el sepulcro vacío. O sea, solo ver el sepulcro vacío, tanto Pedro como Juan, era una prueba de la resurrección. Pero esto no bastaba. O sea, solo testimoniar que habían visto el sepulcro vacío no suscitaba por sí mismo la fe en la resurrección. Entonces, fue necesario que Jesús comenzase a dejarse ver, que Jesús comenzase a dar pruebas de su existencia post-resucitada. Y por eso se aparece con cierta frecuencia, se aparece a los apóstoles, se aparece a los discípulos, a los 2 discípulos de Maús, se aparece a las Marías, a María Magdalena. Entonces, todas estas apariciones están pensadas para ratificar la fe en la resurrección. Y hay un hecho muy importante que relata, o sea, que Jesús en el principio era confundido, ¿no? Porque había la tendencia de pensar que la resurrección del Señor, aquellos que lo habían visto, no habían visto a Jesús realmente. Lo que habían visto era un fantasma. Entonces, por eso, para derribar estas confusiones, Jesús se aparece y le dice: soy yo, pálpenme, pálpenme, o sea, tóquenme, para que vean que no soy un fantasma, o sea, no soy un espíritu errante, o sea, soy yo. Decir que no soy un fantasma significa soy yo, es mi cuerpo, tengo cuerpo, pero un cuerpo resucitado. Es lo que llamaban los griegos un cuerpo neumáticos, un cuerpo espiritualizado. Es un cuerpo en espíritu. Pero no solo bastaba, vengan y tóquenme. Jesús le dice: ¿tienen algo de comer? O sea, hacer las cosas que hacía habitualmente con ellos, comer con ellos, dejarse tocar de ellos, hablarles de la palabra, hablarles de la escritura. Estos eran elementos que tenían que llevar a la convicción y a la fe en la resurrección. Por eso, queridos hermanos, la fe en la resurrección es un proceso y es un don del Señor. Porque cualquiera podría pensar que, bueno, los discípulos estuvieron tanto tiempo con Jesús. Para ellos sería evidente verlo después resucitado y ya creer en la resurrección, pero según los textos evangélicos, no, esto necesitó un proceso. Y lógicamente no bastó el testimonio de aquellos que decían ver a Jesús. No bastó el testimonio de las mujeres que dijeron: fuimos y vimos el sepulcro vacío. No bastó esto. Fue necesario que los discípulos tuviesen entonces un encuentro personal con Jesús. Y creo que aquí apunta el evangelio de hoy, el encuentro personal con Jesús. Muy probablemente nosotros creemos en la resurrección del Señor en base al testimonio de aquellos que han creído previamente que nosotros en la resurrección del Señor.
creemos en la resurrección por la catequesis que hemos recibido. Y no tenemos mayores problemas en afirmar que Jesús está vivo y está resucitado. Pero para un proceso de crecimiento en la fe, quizás esto no nos baste. Hace falta tener ese encuentro personal con Jesús resucitado. Hace falta hacer la profesión de fe en la resurrección del Señor, no porque me lo han dicho o porque lo aprendí en el catecismo, sino porque he tenido ese encuentro personal con el Señor resucitado. Y para esto hará falta que el Señor nos abra el entendimiento para comprender la Escritura, que es la segunda parte del Evangelio. No solo el Evangelio de hoy nos habla de las apariciones de Jesús, sino que Jesús también en ese contexto de apariciones les ofrece una catequesis a los apóstoles. Y entonces les explicó lo que significaba la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Y les abrió el entendimiento para que entendieran la Escritura. Debemos entonces pedir al Señor que nos abra el entendimiento para que podamos comprender el don inestimable de la salvación que se ha realizado en Cristo Jesús a través de la muerte, la pasión y la resurrección. Entender la fe. Porque hay algunos que piensan, bueno, yo creo y no necesito preguntar. O yo creo y si pregunto es un signo de que la fe está débil. No sé cuántas veces he repetido. La fe busca ser entendida. No es solo que yo creo, sino que usted tiene que procurar entender lo que cree. Pero no es un entendimiento como cuando nos explicaban un teorema en las clases, ¿no? Es un entendimiento en fe. Es un entendimiento en el don del Espíritu. Y por eso necesitamos pedir al Señor que nos regale el don del Espíritu. Que nos dé la gracia de poder entender la Escritura. Y para entender la Escritura tenemos que leerla y estudiarla y orarla. Porque leer la Escritura no es como leer una novelita o leer un libro interesante. O decir, yo no salgo al camino si no leo un texto de la Escritura. Yo sé que desde que me levanto una vez leo un trozo del Evangelio. Bueno, esto es importante y es bueno, pero quizás no sea suficiente. Porque no es leer para memorizar. O sea, es leer para orar la palabra, orarla. Mejor que lean un solo versículo de la Escritura y la reflexionen, oren sobre ese versículo, traten de entender, a leer páginas y páginas que luego entendemos poco. Entonces la Escritura tiene que ser leída y orada y meditada para que el Señor nos abra el entendimiento y poder comprenderla. Y comprendiendo la Escritura entonces nos llevará al conocimiento perfecto de la persona de Cristo Jesús, muerto y resucitado. Y podremos entender entonces el sentido de la resurrección del Señor. Nosotros creemos en la resurrección del Señor por el testimonio de aquellos que han creído y que lo han visto. Pero también habría que decir que probablemente no es que no nos haga falta el testimonio de Pedro, Santiago, Juan y los apóstoles y los discípulos que lo vieron vivo después de haber sido crucificado. No es que no nos haga falta, sino que probablemente para nuestro camino de fe sea suficiente el testimonio de la comunidad reunida, como estamos aquí hoy, domingo. Nosotros somos el mejor testimonio y la mejor prueba de la resurrección del Señor. Porque después de 2000 años, seguimos creyendo que Cristo está vivo y ya no solo por el testimonio de los apóstoles.
O sea, el hecho de que nosotros estemos aquí hoy significa que sabemos que alguien acompaña nuestro caminar. Sabemos que Cristo está vivo y está resucitado y nos alienta para nosotros poder profesar la fe y poder afrontar las realidades de nuestro mundo, de nuestro peregrinar. Entonces, queridos hermanos, pidamos al Señor que nos fortalezca en esa fe que realmente tenemos, que nos haga cada vez más manifiesta las verdades del Evangelio, para que podamos seguir testimoniando que Jesús está presente en nuestro mundo, que Jesús está presente en nuestra familia, en nuestros corazones, que Jesús está presente como alguien que acompaña nuestro caminar, no como algo, no como una verdad bonita, no, como alguien a quien tú le hablas, alguien a quien tú te refieres, te diriges, alguien a quien tú le cuentas tus pesares, tus alegrías, alguien a quien tú consideras parte importante de tu caminar. Por eso Jesús está vivo, está resucitado, está presente en medio de nosotros. Testimoniemos con nuestra vida esta verdad fundamental de nuestra fe. Que así sea. Que así sea. Nos ponemos de pie para que profesemos la fe en el Padre, en su Hijo Cristo Jesús resucitado, en el Espíritu Santo y en la Iglesia. De una manera individual decimos sí creo. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Creen en nuestro Señor Jesucristo, su único Hijo, que nació de Santa María la Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre? Sí creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados y en la resurrección de los muertos? Sí creo. Esta es nuestra fe, es la fe de la Iglesia que nosotros como miembros e hijos de ella nos gloriamos de profesar en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Con la confianza que nos da el sabernos hijos de Dios, animados por la presencia de Cristo resucitado, dirijamos al Padre nuestra oración. Jesús resucitado, continúa guiando e instruyendo al Papa, los obispos, los sacerdotes y a todo el pueblo de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Jesús resucitado, mira con amor a los pobres, enfermos y encarcelados. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Jesús resucitado, sigues llamando a más jóvenes a tu servicio en el sacerdocio y a la vida consagrada. Roguemos al Señor. Jesús resucitado, haz que esta diócesis de La Vega, en conversión permanente, anuncie con alegría tu reino. Roguemos al Señor. Escucha, Padre de bondad, la oración que te presentamos con fe por Jesucristo nuestro Señor. Aquí hay un muchacho que solamente tiene 5 panes y 2 peces. Mas ¿qué es eso para tanta gente? Aquí hay un muchacho que solamente tiene 5 panes dispuesto a dar. Mas ¿qué es eso para tanta gente? Aquí está este corazón que quiere hacerte fiel. Mas ¿qué es eso si no te tiene a ti? Toma este corazón, toma cuánto tengo y cuánto soy. Toma mi pasado, mi presente y mi futuro. Todo cuanto tengo, tómalo.
Toma cuánto tengo y cuánto soy. Toma mi pasado, mi presente y mi futuro. Todo cuanto tengo, tómalo. Todo cuanto tengo, tómalo. Todo cuanto tengo, tómalo. Mi corazón tomaste, mis panes bendijiste, a la gente repartiste y a todos alcanzó. Mi vida está en tus manos y quieres repartirla como hiciste con mis panes. Aquel día, oh Señor, aquí están mis palabras, aquí están mis acciones, aquí están mis ilusiones. Oren, hermanos y hermanas, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu iglesia exultante, y a quien diste motivo de tanto gozo, concédele disfrutar de la alegría eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por él los hijos de la luz amanecen a la vida eterna y se abren a los fieles las puertas del reino de los cielos. Porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. Santo es el Señor, Dios del universo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Santo es el Señor, Dios del universo. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria, porque santo es el Señor, en el cielo a él la gloria, porque santo es el Señor, en el cielo a él la gloria. Hosanna, Hosanna, Hosanna al Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna al Señor. Santo es el Señor, Dios del universo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Santo es el Señor, Dios del universo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor, porque santo es el Señor, en el cielo a él la gloria, porque santo
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, gloria y alabanza a ti, Señor Jesús. Bendito y alabado sea por siempre. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Rafael, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en este domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo y a nuestros hermanos difuntos, particularmente aquellos a quienes te encomendamos en esta Eucaristía: José Antonio Ortega, en el tercer día de fallecimiento, Roberto Ramírez, Juan Peña, Altagracia Espinal, Secundino Valdés, José Manuel Fajardo, José Marmolejos, Antonio Fernández, Willy Reyes y José Antonio Castaño. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Llenos de alegría por ser hijos de Dios e impulsados por el Espíritu de Cristo resucitado, dirijamos al Padre nuestra oración confiadamente, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos y hermanas, he aquí a Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Tanto amó Dios al mundo que a su único Hijo Él entregó, para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana.
está vivo, está presente, mi Dios es real, y yo le adoro reverente. Tanto amó Dios al mundo que a su único Hijo Él entregó, para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real, y yo lo adoro reverente. Tanto amó Dios al mundo que a su único Hijo Él entregó, para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real, y yo lo adoro reverente. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real, y yo lo adoro reverente. Oremos. Mira, Señor, con bondad a tu pueblo, y ya que has querido renovarlo con estos sacramentos de vida eterna, concédele también la resurrección gloriosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. El Señor resucitó.